Les reiteramos la bienvenida a todos a la casa de Dios. Hoy vamos a estar predicando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo del 39 al 43. El título del mensaje es El malhechor en la cruz. Realmente vamos a leer desde el versículo 32 para tener una idea del contexto en que se va a desarrollar este diálogo. Dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué buenas noticias. Este relato de la conversión de este malhechor, en alguna ocasión seguro voy a decir ladrón por la costumbre, pero era ladrón igual. La palabra en griego dice que es malhechor, criminal, pero dentro de las cosas que hacía también era ladrón. Este relato solo se encuentra en Lucas. Los demás evangelios no hablan nada y es bastante resumido, pero tiene tremenda riqueza esta pequeña charla que tiene este malhechor con Jesús. Ahora, la crucifixión, como hemos leído, ocurre en un ambiente de comedia, es un ambiente de burla. El hecho de que Jesús diga que es rey es algo que causa risa, porque un rey siendo crucificado no tiene un ejército, no tiene las suficientes personas que lo sigan. Era una burla el hecho de que dijera que era un rey. Le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él sobremanera. Esto es una blasfemia que están cometiendo contra el Hijo de Dios. Prácticamente es el pecado más grave que tú puedas cometer en contra del Hijo. Pero Cristo intercede por ellos y le dice: Padre, perdónalo. Ellos no tienen ni idea de lo que están cometiendo, sin saber que están blasfemando al verdadero rey, al creador del universo. En este momento, todo el mundo nadie entiende lo que está pasando. Todo el mundo tiene una mala percepción de lo que ocurre. No saben realmente quién es Cristo. Todos los involucrados, desde los sacerdotes hasta el pueblo que los apoya, los soldados, los criminales, todos no tienen ni idea de lo que está pasando. Que Él no se puede salvar a sí mismo, cuando realmente Él estaba en ese momento salvando al mundo. Pero en medio de todo esto, nadie entiende, ni los romanos, ni el pueblo, ni nadie, ni los líderes. De repente, este malhechor recibe una luz, recibe un entendimiento que hace que todo cambie. Hace que todo cambie. Y esta es la historia de salvación, no solo de este hombre, sino de todo aquel que viene a los pies de Cristo. Todo aquel que viene a la salvación pasa por estos mismos pasos que pasó este criminal. Y lo narra de una manera tan corta, tan breve, que yo creo que es lo mejor, porque no hay
No hay un sistema religioso que lo soporte. No hay obras, no hay nada que oscurezca esta claridad de lo que es la salvación por gracia, porque ya estaba a punto de morir y era un tremendo pecador. No hay nada que confunda ni oscurezca el milagro que ocurrió aquí. Esta es la manera que todos los pecadores vienen a la salvación. Vamos a ir viendo los versos a versos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Realmente aquí no está el relato completo, porque Mateo y Marcos nos dicen de que no era solo un malhechor el que estaba injuriando, eran los dos. Los dos, juntamente con los esclavos y los demás, estaban allí injuriando a Cristo. Y una vez se pregunta, pero ¿qué tan grande puede haber sido, ¿no?, el odio? Qué intenso era ese momento, que tú en medio de la cruz, perdiendo sangre, prácticamente inconsciente, ¿de dónde tú sacas fuerza? Porque tal vez los soldados, tú lo entiendes, pero los malhechores, ¿de dónde sacaban ellos energía para estar burlándose e injuriando a Cristo? Es increíble qué tan fuerte era este momento. Pero un milagro ocurre, y es el milagro de la intervención divina, porque de repente este malhechor cambia y dice que solo uno es el que lo injuriaba. ¿Qué pasó aquí de repente? Inclusive con toda esta agonía tampoco es humanamente entendible cómo vino esta claridad a su mente y despertó. Está ahora en silencio. Tanto es que de repente él se vira para su compañero y lo reprende por estar injuriando. Lo reprende por algo que hace un rato él mismo estaba haciendo, pero que ahora mismo él no entiende. Dice: ¿cómo es posible que en este momento tú estés injuriando a Cristo? ¿Cómo? No entiende lo mismo que él estaba haciendo. ¿Qué pasó? Entonces, un milagro del cielo. Si Dios no interviene en nuestra vida, nosotros seguimos igual, como dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Algo que no se entiende de otra manera que un milagro del cielo. Fíjate, algo similar es lo que pasó con Pablo. Dice que Pablo era un hombre intenso, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Se va de camino a Damasco con cartas al sumo sacerdote a tomar presos y a matar inclusive a los seguidores de Cristo, y de repente es tumbado al suelo. Y cuando Jesús le habla, qué cambio tan repentino. Es que cuando Cristo viene, vas en esta dirección y es completamente 180 grados. Es que de repente él iba respirando amenazas y de repente le dice: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Así es como funciona la salvación. Dios te convierte de no creyente a creyente. No siempre es así de dramático, pero siempre ocurre de esta manera. Algo que tú ni te imaginas, de repente entra en tu cabeza y lo ves de una manera tan clara. Él no entiende cómo es posible que estés en el medio de este momento blasfemando contra el Hijo de Dios. Pablo mismo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:13: yo era blasfemo. Eso es lo que hacía, era blasfemia contra el Hijo. Y perseguidor e injuriador. ¿Pero qué pasó? Recibí misericordia, dice Pablo. Las evidencias de la salvación de este malhechor es lo que quiero compartir en esta mañana en detalle. Las evidencias de que realmente ha sido transformado. Lo primero que podemos ver es que se ve en él el temor a Dios. Lo segundo es que reconoce su pecado. Y lo tercero, reconoce entonces la justicia de Cristo. Él de repente, él se da cuenta de quién es Cristo. Inclusive va más allá, vamos a verlo. Él cree en Cristo, cree que es el Mesías y cree que es el Salvador. En eso se encierra todo el proceso
de salvación, de partir de no creyente a ser creyente, de no ser salvo a ser salvo, de estar muerto espiritualmente y nacer de Dios, que significa convertirse en hijo de Dios. El temor de Dios primero. El versículo 40, respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Cuando alguien se convierte al Evangelio, que es regenerado, que nace de nuevo, que es una nueva criatura, dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y una de las cosas que son hechas nuevas en tu vida transformado es el temor a Dios. Cuando uno despierta, cuando uno es resucitado de esa muerte espiritual, se da cuenta de que está en problema con Dios, siente miedo, siente temor al juicio de Dios por quien eres y lo que es Dios, y sabe lo que te va a pasar. Eso es lo primero que tú entiendes. No es posible que él dirá que este otro lado no se dé cuenta. En el mismo momento de la muerte y todavía no tienes temor, no tienes miedo de lo que te va a pasar. Porque si los seres humanos nos han llevado hasta aquí por lo malos que somos, tú te puedes imaginar lo que nos va a hacer Dios, que su justicia es superior, por lo que merecemos. Ese temor llega cuando tú despiertas. Ya te importa la salvación. Y crees. Y creer es un milagro, es un don a través de Dios, a través de la fe. Cuando este ladrón es transformado, ya sus prioridades cambian completamente. Fíjese que todo el mundo está, sálvame en este momento. Ya él cambia sus prioridades, ya a él no le interesa ser librado de lo que temporalmente está pasando. Ya él está preocupado, él siente temor de Dios. Él está preocupado qué va a pasar cuando estemos allá en el juicio de Dios. Eso es lo que importa. Entonces las prioridades cambian. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Dios va a juzgar mis pecados? ¿Cómo es que no le temes aún estando en el mismo momento de la condenación? ¿Cómo le vas a rendir cuenta a Dios? Cristo dijo en Lucas capítulo 12, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Esta es la prioridad. El ser humano vive, yo digo, demasiado preocupado por lo que no está. Cuando empezó la crisis del COVID, el mundo enloqueció. Pero es un temor terrible a lo que puede matar el cuerpo. Y se entiende. Pero debe haber quisiera Dios que hubiera un temor en cuanto a la salvación. Esto es lo que debes temer y no las cosas que tal vez te puedan pasar en esta corta vida. Temer a aquel que después de haber quitado la vida también tiene poder de echarte en él, de juzgarte y de mandarte al infierno. Entonces, una de las características del creyente es el temor. Y opuestamente, una de las características del no creyente es que no tiene ningún temor de Dios. Cero temor. Si tiene algún miedo en la vida, cuando va a cometer algún pecado, esto es una característica que usted puede ver clara. Es tal vez temor a que la ley, a que la policía lo coja, o si va a traicionar a alguien, tal vez que la persona se entere. Tiene miedo a una consecuencia temporal, pero no le interesa a Dios. No le interesa el juicio eterno, pero cuando eres creyente, aunque tú sepas que no te están mirando, tienes ese pesar, porque tienes temor a lo que Dios pueda hacerte. El no creyente no teme a Dios. Dice Pablo en Romanos 3, cuando está describiendo la naturaleza caída del hombre, está diciendo que no hay bueno, no hay ni siquiera hay uno. Él termina diciendo en Romanos 3, el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted lo puede marcar ahí, esto es una característica del que no ha sido regenerado. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando eres salvo, esto cambia completamente. Este es el mensaje que realmente nosotros debemos predicar. La primera parte del mensaje del Evangelio es este. El mensaje del Evangelio, cuando predicamos a las personas, no es ven que Cristo te va a hacer feliz,
ni te va a ayudar, ni te va a resolver los problemas. Ese no es el mensaje. El mensaje es, eres pecador, estás perdido y la dirección por la que vas, que es la que iba yo, la que va todo el mundo, es a la perdición. ¿Quién te va a librar de eso? Es tratar de infundirle el temor a Dios. ¿Para qué? Para que entonces se arrepienta y crea en la obra de Cristo y sea salvo. Ese es el mensaje. A veces es un mensaje un poco difícil, porque eso no es lo que las personas quieren oír. Lo que tú ves en la radio, en la televisión, nadie habla del pecado, todo el mundo habla de Cristo te va a mejorar la vida. Pero ese es un mensaje adulterado, no es lo que Cristo mandó a los discípulos. Esas no son las buenas nuevas de salvación. Es infundir el temor. Entonces, cuando el ladrón en la cruz despierta, además de darse cuenta de eso, va como juntos. Obviamente se da cuenta de que es pecador y de que está perdido. La condición que él tiene en nada lo ayuda para la salvación. Él está de hecho obteniendo, él lo sabe, exactamente lo que él se merece. Igual que todo ser humano obtiene exactamente lo que se merece, inclusive hasta un poco menos, porque el amor y la gracia de Dios y la misericordia se derrama sobre todas las personas, justos y injustos. Pero tú recibes lo que tú mereces. Y dice, nosotros a la verdad, justamente padecemos. Esto es justo. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él está diciendo, yo soy culpable. Yo soy quebrantador de la ley. Y esa es la actitud que tiene un creyente cuando llega a cuando está verdaderamente arrepentido. Reconoce que si la justicia de Dios opera en su vida, está completamente perdido. No existe ningún sistema religioso, no existe obra, ceremonia, nada te puede salvar de esa condición que tienes. Solo arrepentimiento y fe en que Dios va a tener misericordia. Lo otro que se manifiesta en él es que él cree en Cristo. Esa es, creo que es prácticamente ya la evidencia que le da el sello. Él cree en Cristo. ¿Cómo es posible que tan rápido? A veces uno tiene que ir a cultos y mensajes y ni entiende. En ese momento él ya entiende. Vamos a ver quién es Cristo, todo. Lo primero es que entiende obviamente la justicia, la perfección que de Cristo, que lo dice. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Él hace lo que todo pecador debe hacer, que es compararse con la santidad de Cristo. No te compares no digas que eres mejor que otra persona. No. Compárate con la santidad de Cristo. Ningún mal hizo. Después se ve en el versículo 42, se ve la fe. Dice, acuérdate de mí. Él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué es lo que le está pidiendo él? Él lo que le está pidiendo es perdón de pecados. Perdóname, que no hay de otra. Es lo único que me puede salvar, es perdóname. Y él sabía, él es judío, él sabe por el Antiguo Testamento que fue enseñado desde pequeño que Dios es un Dios de misericordia. Él sabe que Dios es un Dios de perdón. Y así un rato, él había escuchado como Cristo mismo le está pidiendo al Padre que perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le está diciendo, Cristo, yo quiero ser uno de los que que esa oración se va a contestar en mí. Yo quiero recibir eso. Yo quiero recibir el perdón de pecado. La culpa que él debe haber estado sintiendo en su vida es inmensa, porque aparte de que está en la cruz, porque sabrá Dios todo lo que hizo, él le estaba participando también. Él dice, Cristo, acuérdate de mí. Acuérdame no es como un recuerdo, no. Acuérdame es, sálvame, solucioname este problema. ¿Cómo voy yo a ser librado de la justicia de Dios? Él seguramente no entiende cómo funciona el perdón. Él realmente no sabe que la muerte de Cristo es la que está pagando, como mismo tampoco lo sabía ninguno de los antiguos. El publicano de la parábola de Cristo, que se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, pecador, tampoco
sabía cómo funcionaba la salvación, pero de alguna manera el creyente sabe que está en problemas y tiene fe de que Dios de alguna manera lo va a salvar. Obviamente ya después de Cristo y que tenemos la Biblia, sabemos realmente cómo funciona, pero él tiene fe. Y específicamente sabes que, de hecho, va un poquito más allá, porque él ya de hecho sabe que es Jesús el que lo va a salvar. Porque le dice, acuérdate tú acuérdate de mí. Él sabe que la solución está en Jesús. El nombre de Jesús significa Jehová salva. Él sabe que es Jesús el que lo va a rescatar del juicio de Dios, de lo que él merece. O sea, a diferencia de lo que creían todos los que lo injuriaban, que Cristo no podía salvar, ahí estaba Cristo salvando al peor de los peores. La luz que le llega es tan abundante que inclusive va más allá. Él incluso sabe, fíjense, que Cristo es el Mesías. Y esto es un milagro, esto no hay otra manera de entenderlo, porque sobre todo, repito, en esta agonía, entender toda esta teología, saber que Cristo, que Jesús es el Cristo, que es el Mesías prometido, que es lo que ellos sabían del Antiguo Testamento, que a través de los profetas, que Cristo iba a venir, iba a establecer su reino en Jerusalén y se iban a cumplir todas las promesas que le hizo a David, que le hizo a Abraham. ¿Cómo que de repente tú sabes y entiendes todo esto? Además de que sabe que es el Mesías, entonces él también sabe, está seguro que Cristo va a resucitar, porque él está mirando que Cristo está muriendo. Él sabe que Cristo va a morir, nadie sobrevive a la crucifixión. Pero si sabe que va a venir después en su reino, sabe también que Cristo va a resucitar. Y esta luz que le llega a él, este entendimiento, no es solo a él, también vemos que luego el centurión encargado de la crucifixión, cuando ve que pasa el terremoto y aquellas tinieblas, también dice, y ve que Cristo muere, dice, realmente este era el Hijo de Dios. Y lo que quiero enfatizar es que este conocimiento no es algo que sale dentro de ti. Eso es algo que te es revelado desde el cielo. Es lo que se llama salvación, es el milagro, porque cuando Cristo le pregunta a los discípulos, ¿quiénes ustedes creen que yo soy? Y Simón dice, eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Entonces, la fe de este malhechor, de este ladrón, está bien fundada. ¿Sabe? Él reconoce que está perdido, reconoce su pecado, siente temor, sabe quién es Jesús, sabe que es el Mesías, sabe que va a morir, sabe que va a resucitar y sabe que es el único que lo puede salvar. Entonces la respuesta de Jesús es algo increíble. Increíble. Dice el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, fíjense, cuando las palabras en el Nuevo Testamento empiezan diciendo, de cierto te digo, es porque lo que va a decir después es algo que normalmente no es creíble, es que nadie lo cree, porque es difícil, es algo nuevo, algo que... De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para los judíos, este malhechor en la cruz, esto es algo que impactante, si un judío se entera de esto. En ese tiempo y ahora en este tiempo también. Una persona de este calibre, una persona de esta altura, es que menos todavía, si el judío era mucho menos pecador, ya el judío no te miraba, no andaba contigo porque no se podía contaminar. Y ya él te veía como no había oportunidad ninguna de salvación para ti. Este ladrón en la cruz no tiene derecho de salvación. Ha malgastado su vida, toda su vida, y entonces ahora, ¿cómo es posible que Cristo lo reciba así, ya nada más, con los brazos abiertos? ¿No? Esto rompe todo el sistema judío. No hay ningún sacrificio, no. ¿Dónde están las buenas obras aquí? ¿Cuántas veces fuiste a la sinagoga? Y tus ayunos y tus ofrendas. Aquí no hay nada, no hay por dónde agarrar. Es pura gracia de Dios. Pero son los judíos, alguien así
no podía ser salvo, y mucho menos porque ya no tenía tiempo de hacer nada. Lo otro importante es que dijo hoy. Aquí no, creencia católica de purgatorio, aquí no hay purgatorio. Es hoy. Eres salvo, no hay nada que tú tengas que hacer después. No tiene que asegurar su salvación con obras, como dicen los judíos, ni ganarse de alguna manera la entrada al cielo. Esto es un ejemplo perfecto de pura salvación por gracia. Es la única manera que tú puedes explicar cómo este pecador cambió de muerte a vida. Es un milagro divino como Dios le abrió el entendimiento, le hizo ver su condición y le enseñó quién era Cristo. Y dijo, hoy estarás conmigo. ¿Qué derecho tiene ninguno de nosotros de estar con Cristo en el cielo? Lo que más me gusta de este diálogo es la idea esta de seguridad que él le da. Porque fíjese, como nosotros como cristianos, en algún momento de nuestra vida, y a veces en varios momentos de nuestra vida, unos más que otros, sentimos dudas de nuestra salvación. Nosotros a veces no sabemos, somos salvos. Y este malhechor, Cristo le puede haber dicho, tus pecados son perdonados, tú tienes fe, tú eres un creyente, y dejarlo sí. Pero fíjate qué grande es el amor de Dios, el amor de Cristo, que inclusive le quita, porque yo poniéndome en su lugar, habiendo hecho todas las fechorías que hice, estando ahí juzgado, y para cómo estoy injuriando al Hijo de Dios, si nada más me dice tus pecados son perdonados, como que me queda un poco dudoso, porque es demasiado y es muy rápido. Pero Cristo, para quitar toda esta inquietud, le dice, no, tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Es lo mismo que le dijo en la cena a los discípulos, ustedes están limpios. Qué bueno sería que cuando en el momento de nuestra salvación, Cristo te diga, tú eres salvo. Tú vas a estar conmigo en el paraíso. Cuando sea que tú mueras, tú vas a estar conmigo. ¿Quién no quisiera oír esas palabras? Y si es en el momento de la muerte, pues también es algo que es un bálsamo en nuestra vida, que nos quita cualquier tipo de ansiedad y de inseguridad que nosotros podamos tener. Y este es el gozo de la salvación que debe ser la característica de cada creyente. Fíjense que cuando David, y se pierde muchas veces, cuando David comete el terrible pecado que comete, de engaño, robo, codicia, adulterio, mentira, asesinato, todo eso lo hizo David al momento. En los salmos que está diciendo, Dios, devuélveme el gozo de la salvación. Este debe ser una característica que debe tener el cristiano seguro en Cristo, en lo que hizo por ti. Así que los que están burlándose aquí en la cruz están bien equivocados. Cristo sí puede salvar. Cristo estaba allí salvando a toda la humanidad. No solo te salva, sino que te hace sentir seguro también. Sí, hay una conclusión que quiero llegar antes de terminar, y es que pensemos en cuál es nuestro aporte a la salvación. Pensando en este ejemplo, piensa cuál es tu aporte a la salvación, a la mesa de la salvación, a ese contrato que tú haces de salvación cuando tú crees y Cristo te salva y confiesas tu pecado y tu fe en Cristo eres salvo. ¿Qué es lo que tú traes a la mesa? ¿Qué es lo que tú aportas? A veces uno dice, nosotros no aportamos nada a la salvación. Bueno, nosotros no aportamos nada positivo a la salvación, pero sí hay un aporte, y es un aporte crucial, necesario. Y el aporte que nosotros hacemos a la salvación son nuestros pecados. Si tú no traes tus pecados, no hay salvación para ti. Si tú no reconoces que eres pecador, tú puedes buscar otro sistema de creencia o cumplir perfectamente la ley de Dios, no sé. Pero este camino por Cristo, tú tienes que aportar, tú tienes que traer obligatoriamente tus pecados. Ese es el único camino a través de la justicia de Cristo. Tus pecados en arrepentimiento y fe, y entonces tus pecados son cubiertos.
Esto no es una conclusión que yo llego, esto lo dijo el mismo Cristo en Lucas capítulo 5, versículo 32. ¿Qué dijo él? Cuando tú quieres salvación y no traes tu pecado, no puede ser, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores al arrepentimiento. La salvación está disponible solo para los pecadores. Y esta gracia que se derramó sobre el centurión, que se derramó sobre todos los miles después que creyeron, sobre todo ese avivamiento que hubo, esa gracia que es derramada sobre todo aquel que viene en arrepentimiento pidiendo el perdón de sus pecados. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén.